Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya comenzamos, también estamos estudiando este tema muy importante. Ya hemos visto las dificultades que pasó Jacob, pero el tema de esta semana se titula Frutos de la familia. Muy bien. Y estoy seguro que tú ya estás memorizando el texto que hemos de aprender esta semana, pero no está de más en que lo repitamos juntos. Así que acompáñame para que vayamos juntos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 26. Juan, capítulo 12, verso 26, que nos dice así: Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bien, con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos una vez más a través de estos medios para que podamos estudiar juntos su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu pueda guiarnos, sus buenos ángeles puedan asistirnos y juntos podamos aprender lo que Dios quiere hablarnos para este día. Quede con nosotros aquí. Bendiga a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Avanzando en el viaje. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo el momento de la muerte de Raquel mostró el poder de Dios para transformarla en una vencedora? Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Porque ellos estaban viajando y de repente Raquel murió. Veamos lo que la palabra de Dios nos quiere hablar sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 35, y ahí vamos a leer el verso 16 hasta el verso 20. Y nos dice de esta manera. Génesis capítulo 35, verso 16 hasta el verso 20. Y partieron de Betel, y cuando faltaba un poco para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, y hubo dificultad en el parto. Y como el parto fue difícil, la partera le dijo: no temas, también tendrás este hijo. Y cuando exhaló su último suspiro, lo llamó Benoni, hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Y Jacob levantó un pilar sobre su sepultura que señala la tumba de Raquel hasta hoy. En la palabra de Dios encontramos que se murió y le puso de nombre a su hijo, el hijo de mi dolor. Vamos a comparar lo que la Biblia nos dice con otras partes de la palabra de Dios. Veamos ahora cómo nos dice este siguiente párrafo, que está en Génesis capítulo 31. Regresa un poco. Y ahí vamos a leer el verso 30, 32 y el verso 34. Y leemos así. Nos dice así: y ya que te ibas, ¿por qué añorabas la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? En quien halles tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Raquel había puesto los ídolos en la montura de un camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán tentó toda la tienda y no lo
halló. Muy bien. Entonces, aquí vemos que pues lo que había acontecido y lo que había dicho Jacob, que debía, si alguien lo tenía, lo encontraba, pues no viviría. Ahora, recuerde que aquí ella pues tenía apenas un hijo, ahora este un segundo, y vamos a ver qué más tenemos que comparar en la palabra de Dios. Leamos ahora lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 35, y ahora vamos a leer allá el verso número 4. Mira lo que dice allí. Entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. Muy bien. Entonces recordemos qué es lo que pasó. Cuando nosotros vemos esta situación y nos damos cuenta de que dentro de todas las esposas de Jacob, Raquel había llevado los ídolos de su padre. Esto es, en otras palabras, Raquel le gustaban los ídolos, ella confiaba en esos ídolos, pero finalmente vemos que ella también abandonó esos ídolos. Muy bien, ella los dejó. Recuerda que los pusieron debajo de aquel árbol cuando Jacob decidió que iba a servir a Dios completamente. Ella también abandonó esos ídolos. Se entregaron no apenas los ídolos, pero los zarcillos que traían ellos. Muy bien, todas las cosas de idolatría las dejaron a un lado. Muy bien, y ella murió pues ya habiendo abandonado esos ídolos. Muy bien, pero continuemos y veamos ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Qué amonestación deberíamos observar hoy en día de un serio fracaso espiritual como el pecado de Rubén, el primogénito de Jacob, que le hizo perder los benditos privilegios de la primogenitura? Muy bien, entonces recuerde, toda la situación que vivió Jacob fue debido a estos matrimonios que él tuvo, uno, otro más, y esto le produjo mucha dificultad. Las semillas que habían sido sembradas en esas dificultades iban a dar fruto. Pero hoy viene la amonestación para nosotros. El primogénito de Jacob hizo un asunto que le quita la primogenitura. Veamos qué es lo que hizo y cómo nos amonesta eso el día de hoy. Acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 35, y ahí vamos a leer el verso número 21 y el verso número 22. Y leemos así. Israel partió de allí y plantó su tienda más allá de Migdal-eder. Cuando Israel habitaba en esa tierra, fue Rubén y durmió con Bila, concubina de su padre, lo que Israel llegó a saber. Muy bien, ¿qué es lo que pasó? Pues ya dijimos que los matrimonios que él hizo y todas las cosas que hizo no estaban correctas, pero las consecuencias de esto, su hijo, su primogénito, durmió con la concubina. Muy bien, esto era un caso pues complicado. Muy bien, y la Biblia dice que Jacob lo supo. Ahora, hoy día tiene un nombre específico, se llamaba incesto. Muy bien, y esto era totalmente fuera de lugar, estaba totalmente fuera de lugar. Veamos lo que la Biblia nos habla y veamos cómo está escrito aquí en el libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, y ahí vamos a leer el verso número 32 y verso número 33. Mira cómo dice aquí. Pero el que comete adulterio es falto de juicio. El tal se destruye a sí mismo. Plaga y vergüenza hallará y su afrenta nunca se borrará. Muy bien. La Biblia dice así que este mal no se puede borrar una vez cometido. Y la Biblia nos dice así, es falto de entendimiento, no entiende realmente, no quiere comprender, ¿no? Y allí dice que va a haber cosas que no son correctas, muy bien, pero nunca se va a borrar su mal. Muy bien, veamos qué es lo que pasó aquí. Recuerden que era el primer hijo, pero veamos qué es lo que pasa ahora. Leamos lo que está escrito aquí en El Espíritu de Profecía, en Patriarcas y Profetas, página 206. Mira cómo dice. En el camino a Efrata, otro crimen
nefando manchó a la familia de Jacob y, como consecuencia, a Rubén, el hijo primogénito, se le negaron los privilegios y los honores de la primogenitura. Muy bien, ¿nos damos cuenta? Entonces, él fue el primero, pero por el mal que cometió, se le negaron esos privilegios, le fueron quitados. Muy bien, porque era una cosa muy mala. Ahora, veamos qué más aconteció. Leamos ahora este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 428, y nos dice así: no tengo verdadero fundamento para albergar esperanza con respecto a los que han actuado como pastores del rebaño y durante años fueron tratados con paciencia por el Dios misericordioso que los guió mediante reprensiones, advertencias y ruegos, pero que han escondido sus malos caminos y han continuado en ellos, desafiando de esta manera las leyes del Dios del cielo al practicar la fornicación. Muy bien, la amonestación para ahora es dentro de los pastores, los líderes de la iglesia. Esto es, aunque si Dios muestra el camino, ya sabemos que ese mal no se debe cometer, pero el Espíritu dice que muchos han pasado por esta situación y aunque Dios les ha amonestado, les ha reprendido, muchos han ocultado el mal y han estado cometiendo fornicación, una cosa que no debe ocurrir. Muy bien, recuerda que le quita los privilegios de la primogenitura, pero hay más todavía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Testimonio para Ministros, página 428. Podemos dejar que se ocupen de su propia salvación con temor y temblor, después que se haya hecho todo lo posible para reformarlos, pero en ningún caso podemos confiarles la custodia de las almas, falsos pastores. Entonces, una vez que se comete el mal de la fornicación, el adulterio, entonces se puede tratar de que se cambie su vida, de que no continúe en esa situación, pero ya no se le puede confiar el cuidado de la grey, el cuidado de las almas. ¿Por qué? Porque su corazón se ha corrompido. ¿Nos damos cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le quita el privilegio. En el ministerio, los pastores que entran en fornicación, en adulterio, no se les puede volver a confiar la grey. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto serio lo que ha pasado. A Rubén le quitaron los privilegios de la primogenitura. En el ministerio, al ministro se le debe quitar también su posición y no puede más tener cuidado de la grey. ¿Por qué? Porque no ha hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, pero continuemos ahora y veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. En cambio, considerando que Jacob tenía la voluntad de Dios como su mayor prioridad, ¿cómo fue bendecido tanto con paz como con prosperidad? Muy bien, entonces recordemos que cometió errores Jacob, sí, pero él quería hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, cometía errores. Muy bien, ¿cómo fue bendecido por manifestar este deseo de querer hacer la voluntad de Dios? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, y ahí vamos a leer el verso 27 al verso 29, y nos dice así: después Jacob fue a visitar a Isaac, su padre, en Mamre, en la ciudad de Arba, que es Hesbrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y los días de Isaac fueron 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Muy bien, entonces él fue a visitar a su padre. Finalmente su padre murió, teniendo, según lo que leemos aquí, pues ya muchos años, 180 años. Muy bien, y los dos hijos lo sepultaron. Muy bien, él fue para allá, esa zona donde habían vivido su padre y su abuelo. Muy bien, pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en Génesis capítulo 36, versos 6 y verso 7.
Y Esaú tomó sus esposas, sus hijos e hijas y todas las personas de su casa, su ganado, sus bestias y todo lo que había adquirido en Canaán, y se fue a otra tierra, distante de su hermano Jacob, porque la hacienda de ellos era grande y no podían habitar juntos, ni la tierra donde vivían los podía sostener a causa de su ganado. Muy bien, aquí vemos lo que pasó. Pues Jacob había tenido mucha riqueza y su hermano también, así que se separaron. Esaú se fue a otro lugar, pues ya no había suficiente espacio para mantener a ambos hermanos en esa área, ¿no? Pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 206 y nos dice así: Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de muerte de su padre. En otro tiempo, el hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente. Muy bien, recuerden que Esaú había hecho una promesa, que le iba a matar cuando su padre muriese, pero ahora había cambiado esta situación y ahora era totalmente distinto. Pero los dos estuvieron juntos cuando el padre iba a morir. Muy bien, continuemos y veamos qué nos dice ahora este siguiente párrafo. Y Jacob, muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas del padre, la única herencia que Esaú había buscado y valorado. Muy bien, entonces realmente Jacob no quería la riqueza del padre, pero quería las bendiciones espirituales, y él renuncia a estas riquezas. Vemos que las cosas habían cambiado, ya no estaban en esa lucha que antes tenían, ahora habían sido totalmente distintos. Pero no acabó allí todo el asunto. Continuó y vamos a ver lo que nos dice ahora este párrafo. Ya no estaban distanciados por los celos o el odio, y sin embargo se separaron, marchándose Esaú al monte Seir. Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riqueza terrenal, además del bien superior que había buscado. Muy bien, los ambos tenían riqueza y Jacob se separó, aunque ya no estaban peleando, aunque ya tenían dificultades, ya se habían reconciliado, aún así se separaron. Muy bien, pero veamos ahora qué más pasó. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Esta separación se verificó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Como los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Muy bien, recuerden que Jacob pues quería adorar a Dios, como decimos, y ya hemos estudiado, cometió muchos errores, muchas dificultades en su vida, pero él tenía el deseo de servir a Dios, mientras que Esaú no tenía esa iniciativa. Así que se tuvieron que separar y bueno, finalmente esta fue la situación que vivieron para ese tiempo. Pero nuestro estudio ha concluido aquí, vamos a continuar el día de mañana. Por hoy vamos a concluir aquí, vamos a hacer una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por su palabra que hemos estudiado. Queremos pedir que nos ayude a comprenderla, ver las cosas que pasaron, aprender de ellas, recibir las amonestaciones para nuestro tiempo y poder obedecer lo que Dios en su palabra nos muestra. Quede con cada uno de nosotros, bendiga a cada uno que nos ha visto y escuchado, denos de su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.